Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado estamos acá con ustedes, José Antonio Torres, para conversar sobre los temas de actualidad y sobre los acontecimientos más importantes del país y las perspectivas de lo que pueda ser en la semana siguiente. El tema del coronavirus, de la COVID-19, sigue ocupando los principales titulares de la prensa nacional. Esto era lógico, e incluso eran los pronósticos que se está haciendo cumpliendo con los pronósticos que se habían hecho sobre lo que iba a pasar en el periodo post-navideño. Todos los especialistas y aún aquellos que no son especialistas en la materia habían advertido, y en este programa lo hicimos también, de que por más controles que las autoridades quisieran poner en el periodo de Navidad, entiéndase, Nochebuena, Año Nuevo, festividades de Reyes, en todo ese periodo que abarca desde el 22 más o menos de diciembre hasta el 6, 7 de enero, las autoridades no iban a poder controlar al nivel que quisieran las festividades. Y eso iba a provocar, por supuesto, que pasados 15 días después de eso, pues iba a haber un rebrote o iban a incrementarse los casos. Y ahí están los resultados. Tenemos cifra récord de contagiados y de muertes. Creo que al día de ayer, viernes, había unos 95 muertes en 5 días, de acuerdo a los reportes de salud pública, por supuesto, que es lo que las estadísticas la gente tiene que confiar. Aunque salud pública tiene un método para contar medio extraño, porque ellos dicen, ayer se reportaron, un ejemplo, 22 muertes, pero solo una correspondió a las últimas 24 horas. Entonces las otras cuando se produjeron. Y al día siguiente vuelven y te reportan 19 muertes, pero 2 corresponden a las últimas 24 horas, entonces las otras cuando se produjeron. Es como que es poco entendible el método, aunque ellos dicen que son los reportes, pero con toda la tecnología de ahora usted puede reportar los muertes de coronavirus hasta desde un hospital de Jimaní con una llamada de teléfono o con una certificación de WhatsApp. Y todo eso puede tenerlo el Ministerio de Salud Pública en 10 minutos. Los reportes de todos los hospitales del país. Porque por lo menos el médico director de ese centro debe tener un teléfono, un smartphone, debe tener un teléfono o internet que puede hacer la certificación de los fallecidos por causa del coronavirus. Un ejemplo, en el día de hoy, hasta hoy a las 6 de la tarde, hacerle una foto y enviarle, y Salud Pública la tendría a las 6 y 5 minutos. Y eso nada más sería sumar los 100 y pico de hospitales que aquí, es una operación matemática, que él hace una operación matemática, él hace hasta mi nieto Lenin, que tiene 5 años. Entonces, no entendemos, pero nada, vamos a respetar su método. El asunto es que las cifras están creciendo cada día, tanto la de muertes como la que corresponde a los infectados, y cumpliéndose con todos los pronósticos que había. Ahora, muchos de ustedes no entenderán, bueno, pero los casos se van incrementando, la línea va subiendo, y entonces el gobierno está aperturando más, abriendo más la cotidianidad de la gente, dando más espacios al comercio, a la diversión. Pero también para eso habría que estar en los zapatos del presidente Abinader, para saber la presión que debe estar recibiendo de todos los sectores de la economía. Es una economía que va camino al colapso. No solo la República Dominicana, la economía mundial. Todos los países
están agotando su capacidad de endeudamiento. Tenemos ya más de un año con una economía restringida en todo el planeta a causa de este virus. Y eso, países pobres como nosotros, no generamos nada, que este es un país, el único que produce motoconcho hasta el momento. Entonces, todavía vamos mucho más forzados que países que tienen grandes o que vislumbraron lo que podía venir y dedicaron una mayor parte de la producción a alimentos y a utensilios y a servicios y a material de uso común. Por ejemplo, nosotros sabemos de China que hubo fábricas de automóviles que la convirtieron en fábricas de mascarillas. Hoy día China es el mayor productor de mascarillas del mundo. O sea, previeron, bueno, la tendencia que hay es esta. Bueno, pues vamos a cambiar. La gente va a comprar menos autos, pero en el planeta se va a requerir alrededor de 10.000 millones de mascarillas diarios, suponiendo que cada persona use una. Y la mayoría de la gente usamos 2 mascarillas al día y en ocasiones hasta 3 mascarillas de esas desechables. Entonces los chinos previeron eso. Bueno, dada esta crisis, eso es. La producción de alcohol. Lo que producen alcohol están lavando oro. Un galón de alcohol te cuesta más de 1.000 pesos aquí en el país. Entonces, lo que supieron enrumbar su economía hacia lo que iba a requerir mayor demanda, pero la producción de alimentos, eso tú no puedes pararlo. Si no, aquí, si no hubiese sido por la medida esa que tuvo el presidente de comprarle a los productores a los productores avícolas, la producción creo, a 50 pesos la libra de pollo, estuviéramos comprando pollo a 100 pesos la libra en los colmados, en los negocios, a los detallistas, a los tablajeros, pero eso se obedece más a la cadena de intermediación, a la amplia cadena de intermediación que el gobierno dominicano va a tener que enfocarse más para producir, para evitar en medio de la crisis sanitaria, se le vaya de la mano los controles de los productos de la canasta básica, porque aquí una economía rezagada por la crisis sanitaria, con un desempleo en aumento, y que encima de eso la gente se le dificulte el acceso a los productos básicos. Entonces sí, se terminaría la luna de miel que tiene Luis Abinader y la población. Porque la gente cuando comience a sentir el peso de la crisis y no haya una respuesta oficial, entonces sí, van a comenzar ya a ver al presidente de otra manera. O sea, que en medio de todas estas crisis, en medio de todas estas crisis, hay que no solamente pensar en una salida sanitaria, en una salida de salud, sino también en un plan de alimentación que no afecte a las personas de menores ingresos, porque algunas cosas que se han ido planificando no están saliendo ni van a salir como los técnicos lo preveían. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar cuando en un momento en que ya se estaba diciendo incluso el turismo había logrado repasar la etapa más crítica? Entonces tenemos que producto del coronavirus, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿qué dice? Bueno, vamos, todo el que venga a territorio estadounidense tiene que traer una prueba PCR. Que eso es bien, porque te estamos cuidando tu población, estás cuidando la población de tu país. Ahora, cuando todo entra a territorio estadounidense va a tener que someterse a una cuarentena, entonces ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos como país, nuestro principal mercado turístico es Estados Unidos.
De los 6, 7 millones de personas que nosotros recibimos como turistas cada año, hay alrededor de 4 millones, entre 3.8 y 4 millones, que son estadounidenses. Entonces, pero aquí tenemos un turismo de clase media, un turismo de obrero, un turismo de todo incluido. ¿Qué significa eso? No tenemos un turismo para una clase rica. Por más que se diga República Dominicana, la oferta turística nuestra es una oferta de todo incluido, es una oferta para trabajadores. Entonces, si de esa oferta, 3.8, 4 millones son estadounidenses, y ahora el gobierno de Estados Unidos le dice, bueno, todo el que salga del país cuando venga tiene que someterse a una cuarentena, entonces le está impidiendo vacaciones en el extranjero. Porque una gente que le dan 3 semanas de vacaciones en el lugar que trabaja, viene, pasa 2 semanas en República Dominicana y luego cuando regresa no puede reintegrarse a su trabajo, entonces eso restringe la cantidad de viajeros. O sea, la proyección que teníamos en el aspecto turístico, ahora hay que replantearla de nuevo con esta medida de Joe Biden. Hay que replantearla, porque no vamos a tener ese flujo de turismo. Y estamos hablando de que esta es la temporada alta. El invierno es la temporada alta del turismo, tanto del turismo europeo como del turismo estadounidense, porque mucha de esa gente aprovecha las grandes nevadas y aprovecha la baja temperatura para venir al Caribe y aprovecharte de ese solecito que le ofertamos, que la naturaleza nos ha dotado como país caribeño, y esa es nuestra principal oferta hacia el turismo de los países que tienen baja temperatura y que la gente huye hacia el Caribe, y siendo nosotros el principal punto de atracción. Entonces, todas esas consecuencias de coronavirus. Ahora, nosotros como país, internamente, que el presidente, no sé cómo los asesores le permiten al presidente estar prometiendo puentes, carreteras, cuando debe focalizarse, el Estado Dominicano debe focalizarse en el problema sanitario. Vamos a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar sobre eso, sobre hacia dónde nosotros creemos que el presidente Abinader debe girar el discurso como presidente de la nación. Vamos a una pausa, director. Bien, amigos televidentes, decíamos antes de irnos a la pausa que íbamos a continuar hablando sobre el tema del coronavirus, porque hay 2 aspectos que queremos tocar. Uno es el asunto de que el presidente, creemos, el gobierno debe focalizarse más el discurso hacia el problema sanitario y no en infraestructura. El presidente tiene un discurso que vamos a ampliar el metro, vamos a hacer 2 puentes más sobre el río Sama. Realmente no creemos el Estado tenga los recursos para embarcarse en esas 2 obras, pero lo principal ahora y lo que debe ser la preocupación del Estado es el tema de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria, decíamos, porque todavía tenemos pendiente el tema de la vacuna. Y el tema de la vacuna no es que se haya un tratado, es darle seguimiento, saber cuándo la vamos a tener. ¿Cuándo la vamos a tener? El protocolo que se va a emplear para la vacunación, de eso tampoco se ha dicho nada. Si tenemos la cadena de frío, si se ha establecido ya la cadena para la conservación. El presidente dijo en su informe ante la Nación que había contratado 20 millones de dosis. Perfecto. 20 millones de dosis. Eso sería suficiente para los dominicanos. 10 millones de personas, 2 dosis cada uno, perfecto. Ahora, esos 20 millones de dosis, en este programa dijimos que aquí hay que tomar en cuenta a los haitianos,
y hay que tomar en cuenta a los venezolanos. Hay como 300.000 venezolanos pululando por aquí, venezolanos y venezolanas, y tenemos casi 1 millón de haitianos, o quizá más. Entonces, hay que pensar en eso, porque se trata de un problema no solo de salud, es un problema humanitario. Indocumentados o no, ilegales o no, son seres humanos a los que hay que proteger. Blancos, negros, haitianos, venezolanos, de la nacionalidad que sean. A todo el mundo hay que garantizarle la vacunación. Es un problema de humanidad. Entonces, habría que pensar todavía en esas otras vacunas. Pero, decimos, la cadena de frío que hay que tener, los furgones, el Estado Dominicano ya tiene eso, está pensando en eso. Tiene los frigoríficos, tiene los mecanismos. Porque hay que tener en cuenta esas vacunas, o todo tipo de vacunas, un cambio en su temperatura, inmediatamente pierde la efectividad. Ahí mismo termina, usted se la puede poner y no le sirve de nada. Si esa vacuna hubo un cambio en la cadena de frío, o en la cadena de distribución. Y los laboratorios te garantizan el producto, pero no te garantizan mantenga la calidad si hay un problema en la cadena de distribución. Entonces, hay que estar pensando en eso. Hay que estar diseñando cuál va a ser la estrategia. La vicepresidenta Raquel Peña dijo, vamos a tomar los colegios electorales, lo vamos a hacer por ahí, pero no se ha establecido cómo. Si se va a hacer por regiones, por edad, bueno, el presidente dijo que la primera 200.000 dosis que llegaran se iban a aplicar para las áreas más vulnerables y para los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, empleados de los hospitales. Estoy totalmente de acuerdo, debe ser así, porque hay que proteger a ese personal primero a todos. Entonces, pero después, ¿qué se va a hacer con los otros? ¿A partir de cuándo vamos a recibir las vacunas? ¿A partir de cuándo se tiene programado el proceso, el del inicio de la vacunación masiva? A la gente le interesa más eso que un puente sobre el río Sama, o que se vaya a aumentar la línea del metro, porque eso es a futuro, pero este es el presente, esta es la vida, Y en la medida en que se van aumentando los casos de fallecimientos y van aumentando los casos de infecciosos, de nuevos infectados, entonces eso va creando una especie de pánico, una especie de incertidumbre en la población que muy poca gente lo va notando. Pero sí ya hay estadísticas por ahí de cómo esto ha venido afectando la salud mental. Tenemos más gente un problema mental, y es lo lógico, pero tenemos más gente un problema de estrés. O sea, y es eso, y lo va a ir generando, y el desempleo, y la misma crisis que se va a ir ahondando, la crisis sanitaria, se va a ir ahondando en crisis económica. Pero el gobierno dijo, el gobierno está manteniendo la fase 1, pero ¿hasta cuándo eso será sostenible? Hasta abril. Pero el gobierno está financiando, está subsidiando ya la producción de pollo. Ahorita va a tener que hacerlo con huevos, va a tener que hacerlo con otros productos. Incluso cuando viene a ver importar productos, porque aquí no se sembró en el 2020, ni se sembró, como digo, el último trimestre del 2020, ni los trimestres anteriores, pero el último, que es el más importante, porque es el que nos va a permitir tener alimentos en el primer trimestre del 2021, no se sembró lo que el país requiere para su consumo interno. Quizás, el hecho de que no tengamos esa cantidad de turistas que teníamos previsto, quizás eso ayude a algunos precios no se disparen a niveles alarmantes, pero entonces el daño se lo generaría a los productores. Y si los productores no tienen beneficio, entonces la próxima cosecha no te siembra. Porque no voy a sembrar para estar cansado. Eso es el refrán campesino, ¿verdad? De los productores agropecuarios.
O sea, es un sistema, es un enclaje difícil en lo que está metido el presidente. Cualquiera no quisiera estar ahí. Ojalá los técnicos puedan visualizar no solamente el futuro lejano, sino también el futuro inmediato, que puedan visualizar lo que pueda pasar y que puedan diseñar una estrategia en ese sentido. Pero lo que a la gente hasta el momento le interesa es el tema de la vacuna. Es lo que a la gente hasta el momento le interesa. Y hablando de eso mismo, del coronavirus, señores, acostumbremos, yo decía al principio de este programa, que los chinos que han tenido más visión en esta crisis sobre hacia dónde va a girar la economía del futuro, cerraron fábricas de automóviles y convirtieron fábricas de automóviles y fábricas de textilería, la convirtieron en fábricas de mascarillas y alcoholes. Porque eso es lo que va a demandar la gente durante los próximos 3 años. Suerte que Estados Unidos salió de Donald Trump, porque ese sí estaba en el aire y estaba llevando esa nación a joderse económicamente. Suerte que los norteamericanos salieron de Donald Trump y quizás ahora Estados Unidos enrumbe la economía hacia otros lugares, hacia donde debe focalizarla, hacia donde debe ser. Nosotros de manera indirecta, lo que suena en Estados Unidos pega aquí, de una u otra forma. Tenemos más de 1 millón de dominicanos allá, tenemos alrededor de 8.000 millones de dólares que viene cada año de Estados Unidos, especialmente a través de las remesas, una parte importante también viene de Europa, pero la mayor parte viene de Estados Unidos hacia República Dominicana, y eso, cuando aquella economía se cae, las remesas aquí se caen, y por lo tanto tenemos un problema también de manera indirecta. Tocamos colitas, como dicen en el barrio, nos toca colitas de lo que pasa en Estados Unidos. Por eso siempre nuestra preocupación en este programa de cómo marcha la economía estadounidense. Decíamos que vamos a tener que acostumbrarnos, porque en los próximos 2 o 3 años todavía vamos a estar hablando de coronavirus, por la secuela que va a ir dejando. Y esa secuela, además, va a dejar muchas personas con traumas post pandemia. Mucha gente va a quedar con traumas mentales, y eso es así. Y habrá mucho trabajo para psicólogos y psiquiatras cuando termine esto. Pero de acuerdo a los sociólogos y algunos estudiosos de la conducta, psicólogos y psiquiatras, el periodo post-pandemia podría comenzar dentro de unos 2 años. Y esa secuela, porque terminado el periodo de vacunación, entonces, si tomamos de referencia lo que ha pasado en las pandemias anteriores, se produce como una especie de locura. Cuando un país se vacuna completamente, la gente se siente liberado. Y al sentirse liberado, ¿qué hace entonces? Viene el libertinaje, el consumo masivo de alcohol, el derroche de dinero, el consumo masivo de alimentos. A veces demandan más de lo que el país es capaz de producir. Y también hay, libertinaje a todos los niveles. El consumo de droga, la sexualidad, el consumo de alcohol, las fiestas se reproducen por 20. O sea, hay una festividad colectiva en los países. Ese ha sido el comportamiento del ser humano al pasar cada una de las pandemias. Los estudios están ahí, desde la peste negra, en la Edad Media, hasta la actualidad. Siempre que los países han tenido una especie de pandemia, han tenido una pandemia, y luego que se consideran liberadas, pasó también cuando la fiebre española de 1917, que hace algunos 100 años,
se provocó una especie de locura colectiva en toda Europa. Se disparó el consumo de todo, el libertinaje, la gente tuvo un periodo que no respetaba las normas, las leyes, no respetaba los derechos de los otros. Ojalá que ahora que va a producirse inmediatamente el mundo, la OMS, declare a la humanidad ya libre de coronavirus no, sino libre de la COVID-19, va a producirse eso. Y ojalá que podamos tener control, podamos reflexionar, porque la advertencia la están haciendo los estudiosos de la conducta y los estudiosos del comportamiento de la sociedad. Lo están advirtiendo desde ahora, de lo que va a pasar. Y después que pase eso, entonces se va a poder medir a partir de ahí el periodo de pospandemia. O sea, que esa mascarilla vamos a tener que usárnosla todavía o chupárnosla unos 2 o 3 años más, porque vamos a tener coronavirus y vamos a tener COVID-19 por mucho tiempo. No importa hasta dónde la ciencia pueda llegar. Fíjense que cuando teníamos la vacuna ya a mano, se han producido mutaciones en Europa y en África. Y ojalá no pasen de ahí. Vamos a una pausa y regresamos de nuevo aquí en EN Televisión en Coloquio Cultural. Sí, buenas tardes, estamos ya de regreso aquí en Coloquio Cultural. Y señores, dentro de una hora exactamente, los peloteros dominicanos estarán abordando, los peloteros de las Águilas Ibaeñas o del equipo de las Águilas Ibaeñas, que va a representar al país en la Serie del Caribe de Mazatlán, México. Dentro de una hora exactamente, los peloteros estarán abordando desde el aeropuerto del Cibao el avión que lo llevará a México para participar en una Serie del Caribe que inicia mañana y que el primer partido de República Dominicana será frente a Puerto Rico. Es una Serie del Caribe igual que como fue la Serie Mundial, como fue la NBA y como fue la serie regular en República Dominicana, una serie sin fanáticos, porque sabemos la situación de crisis sanitaria en la que vive el mundo y los torneos de deportivos, como aglutinan a muchas personas y son un gran foco de contaminación en los casos de este tipo de virus, entonces se hace sin fanáticos. Pero lo importante es mantener la tradición. Lo importante es que los dominicanos le demos seguimiento a través de la televisora, le demos seguimiento al equipo y que, aunque no es lo mismo, estar en un equipo con sus fanáticos aplaudiendo, voceando, aunque no es lo mismo, pero sí podemos desde aquí, darle seguimiento y animar a nuestros muchachos para que salgan airosos en este torneo. El equipo, el presidente de la República lo despidió hace un par de días en el Palacio Nacional, le entregaron incluso la camiseta número 1, ahí estaba también la vicepresidenta Raquel Peña y había otros funcionarios, pero lo importante es que no se detuvo el torneo de béisbol en República Dominicana, que las Águilas ganaron un torneo atípico de creo que 60 partidos, no hubo esa gran, ese jolgorio, no hubo, qué sé yo, esa fanaticada que casi siempre
vive agitando, motivando a sus peloteros, pero fue un torneo, decíamos al principio, un torneo atípico. Y nada, ahí está. Las Águilas ganaron, van a la Serie del Caribe. Desde este programa les deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que van a hacer un buen papel, no solamente por los peloteros de las Águilas, sino también por los refuerzos que llevan, que son peloteros de gran calidad y que, aunque no van a tener ese público voceando de la grada, esa bandera dominicana, izándose, moviéndose con los vientos, pero sí va a ser un torneo que no va a bajar la calidad, esperamos que no baje la calidad de las otras series del Caribe. Desde este programa deseamos el mejor de los éxitos a los muchachos que van a representar a las Águilas Ibaeñas en ese torneo. Señores, dos cosas que nos está preocupando en este programa. La cantidad de chatarras que hay en las calles, no las que están circulando, sino en cualquier acera usted se encuentra con un vehículo, lo destartalaron y dejaron la mitad ahí. Pero si no, con otro vehículo que el dueño simplemente lo puso con la mitad en la acera y la mitad en la calzada y lo dejó ahí. Y ese vehículo tiene 5 años, 10 años ahí. Dice la DGI que hay alrededor de más de 350,000 vehículos que no sacaron placas, o sea, que no han actualizado sus placas. El año pasado se quedó 200,000 vehículos sin placas. Y ustedes saben que esos vehículos son chatarra, están por ahí. Es sencillamente eso, no es que no le sacaron la placa, es que son vehículos que ya están abandonados. Entonces, en cualquier barrio de eso, vayan al Ensanche de la Fe. La gente del Intran, los inspectores, a Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Villa Juana, para que ustedes vean la cantidad de vehículos que hay en las aceras abandonados. Entonces, debe haber algún tipo de política desde el Intran para recoger eso, porque eso hasta le conviene al Estado. Primero porque usted va a limpiar las aceras, pero esos vehículos se pueden convertir en toda esa chatarra, tomarla el Estado, incautarla y convertirla en varilla y venderla a Metalón, a una empresa metalúrgica de esa, para que lo conviertan en varilla. Y el dueño, bueno, ustedes denle un plazo para que recojan toda esa chatarra a ellos. Y si el dueño no la recoge, entonces recójanla ustedes. Porque eso es preocupante, eso se suma al desorden que hay en el país. En este programa nosotros vivíamos criticando siempre al Intran, porque el Intran se ha convertido en un barril sin fondo desde su creación. El Intran ha consumido miles de millones de pesos en pago de salarios a un grupo de vagos. A funcionarios se le han pasado, tienen 4 años planificando y no han hecho nada que beneficie el tránsito. Ni la gestión pasada y esta va por el mismo camino. Estos van a tener 6 meses y todavía están planificando. Y aquellos se pasan 4 años planificando. Claudia Francesca y ese equipo se pasó 4 años planificando y consumiendo, pegado de la teta y de la teta de la vaca del Estado. Y esto parece que también lo hicieron lo mismo. Sacan la teta a aquella boca y se metieron ellos su teta. Porque no están haciendo nada. Y la patana, señores, y la circunvalación, nadie le ha hecho caso a eso. La Kennedy, ya, usted no choca chepa, porque las patanas han hecho una tutuma que cualquier carrito chiquito, el chofer pierde el control. Pero usted coge la ciudad a 11:30 de la mañana, 9 de la mañana, 4 de la tarde, y fácilmente usted va a una hilera de 10 patanas. En el único sitio no lo he visto en la 27, creo que ahí no se lo tienen permitido. Pero esa avenida Máximo Gómez, eso es un caos de patanas. El Malecón ni se diga. La Kennedy, eso no tiene nombre ya. La San Martín, ahora se están desviando, están tomando hasta Pedro Livio Cedeño, y Obando, vías alternativas. Pero eso es extendiendo el caos, el desorden. ¿Y qué va a hacer el Intran con eso? ¿Y para qué entonces sirvió
la circunvalación de Santo Domingo. Si la idea no era sacar esas patanas y esos vehículos pesados del centro de la ciudad. Pero todo el mundo está haciendo caso omiso a eso. Y millones de pesos se están gastando. Y se han hecho más seminarios, han traído los científicos de Marte y de la Luna. Lo único que falta es para analizar el problema de tránsito de Santo Domingo. Han gastado en asesoría una millonada de dólares en asesores extranjeros. Y el problema ahí. Y va a seguir el problema, porque no hay una voluntad de resolverlo. El presidente estuvo ahí en el nuevo corredor de la Núñez de Cáceres y lo vimos paseándose en un autobús nuevecito. Hasta buen mozo se veía ahí, Luis Abinader, en ese autobús. Pero eso es la vía élite de la capital, Núñez de Cáceres. Ajá. Y el problema de la Gómez, desde Villamella hasta el Malecón. Y el problema de la Obando, y el de la San Vicente de Paúl, y el de la Charles de Gaulle. O sea, el problema de los Alcarrizos. Entonces, el problema de las voladoras, que eso no tiene ningún tipo de control. Se paran a tomar y dejan pasajeros donde les dé la gana, se atraviesan, se suben por las aceras, por los contenes, andan, son los dueños del país. Los choferes andan con una pistola, el cobrador o un machete o un bate, y así se van abriendo camino, sin que ninguna autoridad intervenga. Los policías de la antigua AME, que ahora se llama DGC, no le hacen caso. Solamente vehículos de la clase media, vehículos privados son los únicos, ellos paran y lo multan si tiene un celular en la mano, si le falta una luz, si no tiene el cinturón. Pero a esas voladoras que se vuelan los semáforos, se paran en paralelo, se suben en la acera, ni caso le hacen. ¿Por temor? No, yo no sé. No sé si le tienen temor al gremio que representan, si el policía le tiene temor al bate del cobrador o a la pistola del chofer. Eso no lo sé. Ellos sabrán por qué. ¿Que hay un acuerdo de contubernio? Tampoco. Porque todos esos son sindicalistas, incluso, y políticos. Antonio Marte de Conatra es senador. Y Juan hubiera sido candidato a senador, a diputado, y tiene gente en el Congreso. Entonces, nosotros no sabemos cuál es la razón. Lo que sí sabemos es que hay un problema en el tránsito, está afectando a todo el mundo. A todo el mundo. Que hay que sacar las patanas y los vehículos pesados de la ciudad, que para eso el Estado, entiéndase, el dinero que nosotros pagamos de impuestos, invirtió una parte para hacer esa avenida Circunvalación de Santo Domingo, para descongestionar el tránsito del centro de la ciudad de los vehículos pesados. Ahora no lo usan porque hay que pagar un peaje. Señores, oblíguenlo o no le cobren ningún peaje, pero sáquenlo de la ciudad. Busquen la forma, sáquenlo de la ciudad. Porque ya esta ciudad, el caos y la contaminación es insoportable. Contaminación sónica, contaminación por dióxido de carbono, contaminación visual. O sea, ¿hasta dónde vamos a llevar la ciudad? Los ayuntamientos no tienen capacidad, eso tiene que hacerlo el gobierno.
Los ayuntamientos no tienen la capacidad, aunque tengan la autoridad, le otorga la ley, no tienen la autoridad policial para resolver ese problema. Ese es un problema que corresponde al Estado, al Intran, a la voluntad política de quienes nos gobiernan. Será, amigos televidentes, hasta el próximo sábado, cuando estemos acá de nuevo en Coloquio Cultural. En Televisión, José Antonio Torres, hasta el sábado.